Susurros lejanos. Sí existen. Seguimos recorriendo un poco la Argentina. Esta vez iremos más al norte, en la provincia de Catamarca. Allí se encuentra un pueblo llamado Capillitas, y es donde ocurrió la historia de hoy. En los años 50, una familia compuesta por padre, madre y 3 hijos se vio obligada a trasladarse a esta localidad, pues el padre había conseguido trabajo en una de las minas más conocidas de la zona, y era él quien llevaba a casa el principal sustento de la misma. Se acomodaron en una precaria pero completa casa, con 2 cuartos, unos para los padres y en el otro dormían los 3 niños, Joshua de 3, Margarita de 6 y Mariano de 8 años. Solían ser muy felices mientras estuviesen todos juntos, pero como Mariano ya estaba creciendo y estableciendo amistades con lazos más fuertes, esta vez estaba un poco triste y disgustado por el cambio. Igualmente, él era muy bueno y trataba de no demostrarle eso que sentía a sus padres, pues quería verlos felices. Pudieron acomodarse tranquilamente y planificar su nueva vida allí, pues justo estaban de vacaciones los niños. Pronto conocieron a sus vecinos y comenzaron a sentirse parte de aquella comunidad. Cerca había una iglesia a la que asistían a menudo y donde los más pequeños entablaron amistad con otros niños. Mariano era muy aventurero, y junto a sus nuevos amigos, que también hacía poco vivía allí, andaban todo el día recorriendo lugares aledaños, en busca de nuevos hallazgos. Un día encontraron un lugar que parecía estar como escondido entre los árboles. Era una especie de cueva, pero que se notaba había sido hecha por humanos, no era como otras que habían visto. Les encantó descubrir ese lugar, al que llamaron nuestro lugar favorito y de encuentros. Les contaron a sus papás, porque debían pedirles algunas cosas de casa, ya que habían decidido adornarla y tener algunas cosas allí. Cuando estaban preparando su lugar, vieron que en las paredes se encontraban unos dibujos, a los cuales no les prestaron mucha atención, menos aún pues no comprendían su significado. El lugar era tan tranquilo, que a veces se quedaban hasta tarde allí dentro, disfrutando de sus juegos y charlas. Una de esas veces, regresando a sus casas, se toparon con una siniestra sombra que parecía seguirlos. Comenzaron a correr hasta la casa de Mariano, que era la que estaba más cerca. Y al contarle lo sucedido a su papá, se armó de una escopeta y salió a recorrer el lugar, sin encontrar personas ni animales, por lo que todo quedó quizás como temor de los niños y su enorme imaginación para haber hecho de la sombra de un árbol una sombra siniestra. Continuaron las juntadas y todo lo que compartían en su lugar era maravilloso. Allí Mariano les había expresado muchas veces la tristeza que tenía por momentos dentro suyo a causa de la mudanza, pero que ellos le hacían olvidar rápidamente. Una noche, ya muy de tarde, los niños no regresaban, por lo que los padres fueron a buscarlos. Por más vueltas que dieron, no pudieron encontrar la cueva. Fue en ese momento en que un anciano, que conocía perfectamente el lugar, se sumó a la búsqueda tras oír los gritos desesperados. Él les dijo que no se preocupen, que encontrarían a sus niños, pero que quizás estarían un poco cambiados. Sorprendidos, le preguntaron a qué se refería, y este buen hombre les contó que no era la primera vez que esto sucedía, y que al parecer, los niños tenían extrañas reacciones al regresar. Pasaron 2 horas, y lograron encontrar a Martín y Sergio, pero no había señales de Mariano. Les preguntaron dónde estaba, a lo que los niños sumamente horrorizados contestaron que en la cueva, pero que la misma se había cerrado, atrapándolo dentro, junto con los otros. ¿Cómo que los otros? ¿Quiénes más estaban allí? Sin dejar responder a los niños, el anciano exclamó en voz alta: «Déjenlo ir, él no puede salvarlos», y rápidamente fue a su casa a buscar una serie de objetos y elementos. Al regresar, les contó a todos los presentes que en ese lugar muchos niños habían desaparecido, para luego aparecer cambiados, y algunos, hasta muertos. Girándose para ver a Martín y Sergio,
Fueron sus padres quienes notaron que tenían una extraña expresión. Prácticamente ellos no contestaban a las preguntas y, si lo hacían, desviaban la comunicación hacia otro asunto. Sin perder más tiempo, el anciano comenzó a hablar una lengua al parecer indígena, encendiendo algunas hierbas y elevando al cielo una especie de oráculo. Sorpresivamente, la sombra que habían visto aquellos niños apareció y los niños se desvanecieron. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. El anciano comenzó a hablar en un tono cada vez más fuerte y enérgico, y la sombra ingresó en su cuerpo. Este se volvió fuerte y tras parecer que ejercía una lucha interna, les dijo a todos que se retiraran de allí, que él llevaría de regreso a Mariano a su casa, pero que corrían peligro si se quedaban. Al amanecer, el anciano cumplió su palabra, llevando a Mariano de regreso a su casa. Sin mediar palabras, dejó al niño y se retiró hacia el campo. Nunca más fue visto, no al menos de día, pero todos lo recuerdan como el Salvador y a veces creen verlo en las noches, observándolos, como si los estuviese cuidando. Mariano nunca más volvió a hablar, y en su cara podía verse una profunda expresión de angustia. Se cuenta que los niños fallecidos habitan en esa cueva, y estaban allí por una brujería que había efectuado hace décadas la esposa del anciano porque ella no podía tener hijos. Nos encontraremos mañana con una historia distinta. Hasta la próxima.